En México y en el mundo, la población es predominantemente joven y en la política también. Esto es Generación 21, el análisis político desde una visión joven. Quedan en compañía de Jordi Arrés e invitados. Hola amigos de Generación 21, bueno, como cada viernes nos encontramos aquí para hablar de política y a pesar de que el proceso electoral en Michoacán se ha acabado, bueno, tenemos muchísimos temas para platicar, ya de la elección federal, del proceso de cambio que se está dando en los municipios, que se va a dar en el estado, la deuda que no deja dormir a muchísimas personas y bueno, estaremos hablando de eso el día de hoy. Y me acompaña como cada viernes mi amigo y compañero Luis García. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Pues así es, otro viernesito, mucha política, algunas noticias impactantes, pero bueno, como tú lo mencionas, la política nunca se va a acabar. Y pues sí, un proceso federal que se antoja para tener muchísimas cosas que hablar y muchos temas, ¿no? Sí, precisamente el tema de hoy, que salió el día de hoy y que todos están hablando de él, por lo menos a quienes les gusta la política, sobre Humberto Moreira, el ex gobernador del estado de Coahuila, que el día de hoy por la mañana, durante la sesión del Consejo Político Nacional del PRI, renunció a su cargo. Pues muchos se lo esperaban, muchos no se lo esperaban. La verdad es que no sé hasta qué punto sea benéfico o no la renuncia de Humberto Moreira, puesto que bueno, era un presidente que tenía presencia, un presidente que había competido durante su mandato en 5 estados y que los 5 los ganó para el PRI, y bueno, que hoy decide renunciar. Tenemos por ahí más adelante un video sobre su renuncia, en el momento de su renuncia, ya más adelante estaremos tocando ese tema, que bueno, a muchos nos agarró de sorpresa, a otros no tanto. Ya se habla por ahí de los relevos, posibles relevos que tendrá Humberto Moreira en el CEN, en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Veremos en qué concluye esto. Pero en el estado, antes de entrar a ese tema, Luis, bueno, pues el crédito, el famoso crédito, dinero. La verdad que el estado parece que está en quiebra, está en bancarrota. En lo personal me ha tocado ver algunas dependencias del estado que no tienen ni luz ni agua, porque no les han pagado a los proveedores, a los prestadores de servicios. Preocupante el hecho de que pues no haya dinero. Si no hay dinero para luz, imagínate si va a haber para aguinaldos. Y aguas con los maestros si no reciben su aguinaldo en tiempo y forma. ¿Cómo ves la situación del estado? Se han pronunciado en el Congreso tanto PRI y PRD, sobre todo PRD, a favor de que se autorice un nuevo crédito de más de 4,000 millones de pesos. El PRI, bueno, dice que podría ser. Obviamente Fausto Vallejo ha apoyado esto. Imagínate tú recibir al Estado en un estado, valga la redundancia, de ingobernabilidad. Digo, porque de aquí a febrero se la puede llevar Godoy con manifestaciones, con plantones, con etcétera, pero el que llegue, aguas, sí. Complicado. Por eso creo que Fausto Vallejo está a favor del crédito, aunque no necesariamente esos 4,000 millones de pesos vayan a llegar a las arcas del gobierno de Fausto Vallejo. Luis. Así es, bueno. ¿Sí te saludé? Sí. Complicadísimo el tema de los dineros para el Estado, muy, muy difícil. Y yo creo que esto sí va a dar mucho que hablar, como tú bien lo mencionas. Aquí, pues, Godoy se la puede llevar tranquila. Pues ni tan tranquila, ¿eh? Yo no sé si duerme tranquilo. Sabiendo que debe sabiendo que no hay dinero. Ahora, el principal problema es dónde está el dinero. Digo, porque se hace un presupuesto anual. Claro. Y se debe informar sobre qué se hizo con cada peso que entró a las arcas de gobierno del estado y por qué razón estamos llegando a este último mes del año en ceros. Claro. Yo no diría en ceros, yo diría que hasta en menos algo. No, bueno, sí, le deben a los proveedores, le deben a los prestadores de servicios, a los mismos funcionarios, millones. Sí, a los funcionarios de primer nivel se les debe por ahí algunos pagos de su nómina. Así es.
Y bueno, preocupante, hoy mismo salió el presidente, no sé si hoy o ayer, salió el presidente a decir que pues las participaciones las han bajado, que les han dado más dinero, que desde el primer año de su gestión pues les está dando dinero al estado de Michoacán, pues obviamente con pues ayudarlo, ¿no? Para cerrar, para abrir los años, etcétera. Y pues sí, lo complicadísimo aquí va a ser qué va a pasar no solamente con el gobierno, también los ayuntamientos creo que tienen este problema y es parte de lo mismo, ¿no? Si el gobierno estatal no te ayuda y no tiene esa Sí, pues no bajan los liquidez, recursos. ajá, no van a poder bajar los recursos en los ayuntamientos y pues bueno, ahí todavía es un poco más difícil. Me preocupa en demasía lo que dice eh, pues el presidente de la República, donde dice, bueno, es que nosotros sí les hemos estado bajando el dinero, les bajamos lo que les toca, y pues se supone que debería de estar ahí todo íntegro, como tú lo mencionas, debería estar pues bien etiquetado todo. 45,000 millones de pesos etiquetados para este año, Que no están. pues que no están y que no fueron suficientes. Vaya, habrá que analizar si realmente fueron ejercidos de buena manera, y yo creo que tendrá que ser una condición de los diputados locales, que entreguen un informe financiero verídico, que lo auditen como pide Fausto Vallejo, que auditen a esta administración y que bueno, en base a eso se vea realmente si ese dinero que no alcanzó, por qué no alcanzó, y si realmente es por el entorno económico que se está viviendo no solo en Michoacán, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Así es, y bueno, no creo que sea el único estado que tenga problemas financieros, yo creo que todos están... No, y ya están saliendo varios estados, ¿no? El primero fue Coahuila, que fue un tanto cuanto político, Ajá. pero ya empezó a salir Guanajuato y otros estados que también están muy, Apretados. pero muy endeudados, hasta el cuello. Ujú. Y obviamente, bueno, ellos están en la posibilidad de pedir un crédito más. La situación que impera en Michoacán es que hay una ley que impide que 6 meses antes de terminar una gestión un gobernador pueda pedir un crédito. En este caso ya faltan menos de 6 meses y entonces no se puede, ¿no? Entonces se tiene que modificar la ley para que se pueda pedir ese nuevo préstamo, ¿no? Que tanto polémica causó cuando se pidió a principios de año. Y bueno, pues una vez más, ¿no? ¿Y quién es el que se endeuda? Nosotros, los michoacanos. Claro, y bueno, tú lo mencionas, habrá que haber una auditoría fuerte sobre el Estado, pero también sería interesante ver por qué se llega a este momento tan apretado para todos los gobiernos, ¿no? Si fuera algo de Michoacán, pues habría una seria duda de la capacidad de gobernabilidad del Ejecutivo, pero pues bueno, ya es algo que se está generalizando. Yo creo que es un poco el aspecto mundial que les está pegando a los ayuntamientos, que les está pegando al gobierno. Ahora, pero tendría que estar, o sea, debieron haberlo previsto. Claro, se supone que debería de haberlo. También en Michoacán no he visto algo tan grave o no sé, un desastre natural, etcétera, que pudiera con ese mismo desastre pues justificarse la deuda que pudieras llegar a tener, pero no lo hemos visto. Sí, no lo hay. Habrá que revisar, yo siento las cuentas muy claramente, ver dónde fue el error. Yo coincido con el gobernador electo de que debe haber una auditoría a esta administración. Él lo maneja que no como una cacería de brujas, pero yo creo que si estamos en esta situación debemos buscar culpables, y si los culpables están dentro de la administración pública, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero es importante que los michoacanos conozcamos cómo está la economía de nuestro estado. Claro, eso es lo más importante, ¿no? Saber realmente dónde quedó el dinero y las obras que realmente, porque estaba oyendo que algunas obras están a punto de ser paradas, otras de las inversiones que tenía, por ejemplo, el gobierno del estado, pues también están a punto de pararse por el hecho de que no tienen la solvencia económica, y también pues recordar que mucha de la obra que vimos en este año y en el año pasado
pues es de participación federal, más que nada, casi un 60% lo ponía la federación y un 40% de repente lo ponía el ayuntamiento y el estado pues daba un poco, ¿no? Yo lo veo muy complicado que el PRD pueda salir bien parado de esta... Pero déjate, el PRD se ha convertido en un problema tripartidista. ¿Por qué? Salen los diputados del PAN y dicen, bueno, es que sí se necesita un préstamo porque la situación es verdaderamente crítica. Sale su dirigente Germán Tena y dice, bueno, a los diputados que aprueben el nuevo endeudamiento serán expulsados del PAN. Entonces, qué mal utilizado esto, digo, porque estás politizando un tema que realmente es complicado, y si realmente se ocupa ese dinero para que el Estado salga de esta situación tan grave, bueno, no puede Germán Tena decir esto, ¿no? O sea, creo que debe haber un análisis, que se tiene que hacer la auditoría, y en base a eso, bueno, autorizar el crédito, y si no, pues que regrese la lana a quien la tenga que regresar, así se llame Leonel Godoy. Leonel Godoy, Silvano Aureoles o no sé quién. Ajá. Sí, la verdad, muy complicado el aspecto pues de los dineros, ¿no? Ya sabemos que es un aspecto que se tiene que tocar con pincitas casi, porque no hay que hablar mucho de ello, sino más bien cuidarlo. Y también va a ser interesante ver cómo lo vamos a manejar, y habrá que ver lo que tú mencionas, ¿no? El aspecto de la politización que se está dando hacia este tema, y sí, muy mala la actuación y la forma en la que lo está politizando el PAN, porque sí le da un aspecto como pues de muy mal manejo, ¿no? Políticamente hablando. Muy bien, Luis, ¿te parece si vamos a una pausa y regresando le damos la bienvenida a nuestro invitado en un momento más? Regresamos aquí a Generación 21. Bien, regresamos aquí a Generación 21 y bueno, yo le doy la bienvenida a Heriberto Huerta. Él es consejero de la Facultad de Leyes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, simpatizante del PAN, del ala marquista, me menciona de la corriente Marco Cortés, obviamente. Bienvenido, Heriberto. Muchas gracias, Jordi. Agradezco esta invitación a este foro. Es importante para nosotros tener participación en foros abiertos y plurales como los que organizan ustedes. Ok, muchas gracias. Bueno, la facultad está cerrada, por cierto, ¿no? Sí. Infórmanos, ¿hay algunos problemas de seguridad? ¿Qué pasó ahí? Fíjate que es una situación que año con año se nos viene dando. Conocemos pues la situación de las cañas, es decir, el fondo es la celebración del 12 de diciembre. México es un país profundamente guadalupano. Entonces, pues tenemos la situación de ser vecinos del Templo de San Diego ahí en la Facultad de Derecho. En la última sesión de Consejo Técnico decidimos que para evitar conflictos tanto de seguridad, de vialidad, hubo por ahí algún incidente de unas alumnas de la facultad que parece ser que fueron asaltadas. Quisimos evitar mayores complicaciones y es una situación que año con año se da. Créeme que la semana previa al 12 de diciembre se vuelve intransitable el acceso a nuestra facultad, y en aras de buscar esta situación pues decidimos suspender la próxima semana sobre todo, y reabrimos la facultad el 14 de diciembre. Muy bien, sí, yo soy egresado de la universidad que está ahí a un lado, privada. La UDEM. Y bueno, lo vivimos cada año. Bueno, estábamos platicando un poco sobre la deuda, sobre el caso de Germán Tena, que bueno, les va a dar cuello a quienes no simpaticen con su idea de no aceptar el crédito. Bueno, creo que la conclusión es de que se tendrá que hacer una auditoría y se tendrá que revisar por qué razón estamos con los números rojos hasta este momento, ¿no? Los integrantes del Estaspe, bueno, también sufren esto. Por ahí se dice que no hay para aguinaldos, no hay ni para nómina. Entonces, bueno, vamos a ver en qué concluye esto. Manejábamos también sobre los municipios, más de 70 municipios. Con esta misma dinámica. Con esta misma problemática que, bueno, solicitan al gobierno del estado el que se les bajen los recursos, pero bueno, obviamente pues no hay. Hablando precisamente de la Universidad Michoacana, Salvador Jara pide 300% de incremento y pues bueno,
¿De dónde? ¿De dónde? Las arcas del Estado están vacías. Parece ser que sí urge ese nuevo endeudamiento y que bueno, nosotros tendremos que pagarlo a final de cuentas. Heriberto. Mira, me parece que esta coyuntura nos viene a reventar en este momento muy, muy álgido. Levanta la atención la situación del proceso electoral que se vivió aquí y las posibles implicaciones electorales que pudo haber tenido esta situación. Sin embargo, déjame comentarte que hay varios problemas de fondo. El estado de Michoacán viene teniendo una dinámica de endeudamiento desde el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Algo que hay que reconocer, ¿no? La verdad es que no, Víctor Manuel Tinoco Rubí heredó finanzas públicas dentro de lo que cabe bastante sanas. En esta dinámica de un gobierno de izquierda en el que se procuran ciertas políticas sociales de beneficencia, algunos esquemas de inversión que pues me parece difícil verlos, pero se supone que se dieron. Me parece que se nos fue mucho en gasto corriente. Vemos apoyos al magisterio, incluso hay declaraciones hoy del presidente de la República en ese sentido, que no hay transparencia. Somos el único estado que el gobierno estatal reconoce una corriente distinta a la de la susodicha Elbester Gordillo. Entonces hay problemas de fondo en cuanto a la transparencia de los recursos. Ha habido una dinámica de endeudamiento en los últimos 10 años. ¿Qué nos ha faltado? Transparencia. Me parece un poquito ilusoria esa declaración. Yo creo que no la debemos tomar en un sentido literal, la del señor Germán Tena, porque al final de cuentas el esquema de endeudamiento que tiene ahorita vigente el Estado de Michoacán es responsabilidad de todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos votaron el refinanciamiento de la deuda pública en el Congreso del Estado. Me parece que el problema aquí viene siendo el fondo. Y el fondo es que no hemos entrado en una reforma fiscal integral en la cual hay muchos costos políticos y me parece que esa es la razón por la cual no se ha entrado al fondo de ella. Se debe de buscar un verdadero federalismo. Somos muy federalistas a la hora de la recaudación, queremos que venga el ramo 33 con aportaciones federales, pero a la hora de recaudar, lo cual trae costos políticos, no asumimos la responsabilidad que nos toca. Desgraciadamente los ayuntamientos son la autoridad más cercana a los ciudadanos, son los que dan la cara en drenaje, en agua, en alumbrado público. Y el esquema actual de finanzas públicas del país no les permite captar gran cantidad de recursos. Incluso los cabildos no tienen facultad de competencia legislativa, tienen la facultad de cobrar esas tributaciones, pero al final de cuentas el gran recaudador pues es el gobierno federal y en alguna medida los gobiernos de los estados. Hay una dinámica por ahí en este sentido que hay que tomar en cuenta. La situación de la tenencia vehicular, que era un impuesto federal, pero que por un convenio de colaboración administrativa las entidades federativas recaudaban e iba a las arcas estatales. Por ahí ya a partir del 2012, en un trabajo conjunto del presidente de la República, del Poder Legislativo, con todas las fracciones políticas, se derogó a nivel federal, pero queda reservada esa facultad a los gobiernos estatales. Sí. De hecho, ¿te parece si tocamos ese tema? Salió precisamente a escena José Trinidad Martínez Pazalagua, involucrado precisamente en cuestiones de transporte en nuestro estado, habla de que se tiene que eliminar la tenencia de ya, porque en primera fue una propuesta y una promesa de campaña de Fausto Vallejo. Carlos Quintana, precisamente del PAN, dice que sí, que hay que eliminar la tenencia, pero mantenerla para automóviles de arriba de 350,000 pesos. Entonces, bueno, queda por ahí en el aire esa parte de la tenencia. Parece ser que se va a eliminar, aunque también qué tanto conviene eliminarla ahorita. Ahorita, estando las finanzas como están, se quitaría también un ingreso extra a Michoacán. En la situación en la que estamos, pues parece no ser la mejor de las ideas. Así es, y bueno, este ramo que es tan importante de la tenencia vehicular, yo creo que es de lo que más mantiene al Estado. Y bueno, va a ser importantísimo ver si realmente lo eliminan, lo ajustan, como tú decías bien, a autos de lujo. Bueno, aunque 350,000 pesos, pues en realidad son muy pocos, ¿no? Sí, ya serían... Tú traes uno, ¿no? Sí, sí, 350,000 pesos, no, claramente. Tu Porsche seguiría pagando, Luis. Sí, ni modo. No, y con los gasolinazos, imagínate el gastado de gasolina. Es que... Sí, ya realmente tener un carro ya no es una necesidad, ya es un lujo realmente, por el hecho de la gasolina, la tenencia, todo esto que conlleva.
pero bueno, va a ser carísimo. Y bueno, va a haber que hacer un ajuste importante en las finanzas, eso me queda claro. Fausto Vallejo cuando llegue va a encontrar pues lo clásico, ¿no? Vemos que sale una administración y parece que pasó un tornado por ahí porque se llevan todo, mesas, todo se llevan parejo, pero bueno, aquí lo importante va a ser un poco más el cuidar ese aspecto, ¿no? El aspecto de vamos a cuidar las finanzas, vamos a hacer esto bien, y la auditoría que va a ser lo que les va a marcar la pauta, yo creo, y va a ser lo que nos va a dar realmente una idea de cómo vamos a llegar las finanzas del Estado. No sé. Sí, me parece muy importante ese esquema de la auditoría que mencionas acertadamente. Es parte de ese esquema de rendición de cuentas que nos ha faltado mucho. El ciudadano realmente siente una molestia, por algo se le llaman impuestos, no son impuestos. Sin embargo, si viésemos una calidad en los servicios públicos que realmente nos hiciera sentir satisfechos con el pago de impuestos que realizamos nosotros, entraríamos en una dinámica distinta. Me parece muy interesante lo que plantean sobre la posibilidad de la eliminación de la tenencia o de dejarla en cuanto a vehículos de cierto precio, ¿no? Es interesante el poder hacer ese esquema en el cual sean quienes tienen más, quienes tienen para darse un lujito. Digamos, el automóvil puede ser desde un automóvil muy básico y sirve para lo mismo, para transportarnos, algunas comodidades o lujos que ya son cuestión de preferencias personales y de capacidad económica. Por ahí va una línea importante, me parece, para que se respete sobre todo los esquemas constitucionales del artículo 31, fracción cuarta, de igualdad, de proporcionalidad, sobre todo en el pago de los impuestos. Por ahí hay un tema interesante también, se habla un posible reemplacamiento. Entonces habría que ver si el gobierno del estado entrante le va a entrar a esa dinámica o cuáles son los mecanismos que va a buscar para solventar la situación financiera que ciertamente recibe en deplorables condiciones. Así es, bueno, pues vamos a ver en qué culmina todo esto que involucra, las finanzas del Estado. ¿Les parece si pasamos al tema del proceso electoral federal que ya está en puerta? Y ya empezando en el ámbito estatal, ya comentábamos la semana pasada, en el PRI, se barajean algunos nombres para las senadurías, se maneja Jesús Reina, se maneja Alfredo Anaya, se manejan, varios nombres que quieren en el PRD, también se barajean algunos, el caso de Enrique Bautista, etcétera, de Raúl Morón, que se menciona que irían en fórmula, vamos a ver. En el caso del PAN, ya hay 2 destapados en fórmula, Luisa María Calderón Hinojosa y Benigno Quesada Naranjo, que irían en fórmula para buscar la senaduría. ¿Cómo ves, Luis? ¿Cómo ves a la Cocoa? Ya no empezaría realmente tan abajo como empezó la de la gubernatura. Es decir, ¿quién no reconoce el nombre de Luisa María Calderón hoy en día en Michoacán? Sí, me imagino que esa no era la estrategia de fondo, pero si la pensaron así, pues fue perfecta, ¿no? Ya yo veo a Luisa María ya siendo senadora, la verdad. No, hay que esperar, yo la veo muy, muy, pues muy ya le salió lo panista. no por el hecho, sino recuerda que entran entran 2 de los que compitan, ¿no? Entonces, ya es una muy, muy buena cualidad o muy, muy alto el porcentaje que tendría. Claro, habría que ver quién, me supongo Luisa María va a encabezar la fórmula. Sí, claro. Ahí es un esquema, como bien dices, a lo mejor no, de hecho yo creo que no es la estrategia de fondo que se tenía en un inicio. No creo. La apuesta fue en todo momento ir por la gubernatura. Sin embargo, considero que sí toma ventaja. En una estrategia electoral hay un posicionamiento claro de la imagen de Luisa María Calderón. Habría que ver de qué manera el efecto Fausto, sobre todo en 2002, el efecto Peña Nieto, que es muy favorable al Partido Revolucionario Institucional, puede beneficiar del mismo modo que vimos que benefició la candidatura de Fausto a alcaldes, a diputados, fenómenos que vimos incluso en Morelia, donde notamos un voto cruzado a más no poder, una victoria incuestionable del PRI en los 4 distritos, una victoria arrasante de Fausto Vallejo en la contienda de la gubernatura y una apretadísima elección por el ayuntamiento de Morelia. Yo considero que hay que esperar los tiempos, como bien dices, se barajan algunos otros nombres en el PRI, por ahí Ascensión Orihuela, y dentro del PAN, recordemos que hubo una revocación por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la convocatoria del proceso interno. Por lo tanto, debe haber elección interna. En este caso, una elección cerrada a miembros activos. Entonces, por ahí habrá que esperar a ver quién se registra
¿Y Sí. cuál sería la dinámica de ese proceso interno? Ascensión Orihuela suena más para una senaduría, pero por la vía plurinominal. Y vamos a ver cómo encaja Chon Orihuela hoy con la renuncia de Moreira en el ámbito nacional, que para él yo creo que es muy bueno si se dan las cosas como Como se tienen que manejan darse, ¿no? algunas Entonces, Sí. esto en cuestiones de la senaduría, pero en cuestiones de la presidencia de la República, bueno, ya hay en el PRI un registrado oficial, Enrique Peña Nieto, se registró el pasado domingo. Por ahí tenemos algunas imágenes de lo que fue el evento en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, un discurso que, bueno, ya analizaremos en un momento más, si lo tiene por ahí Anthony, el discurso de Enrique Peña Nieto. Vamos a verlo, regresamos en un momentito más. Domingo lleno de emoción y alegría, nos encontramos en el corazón del priismo nacional. He venido a reunirme con mis amigos, con mis compañeros de partido, con quienes militan y simpatizan con el mejor partido de México, el Partido Revolucionario Institucional. Hoy estoy aquí gracias a ustedes que con su entusiasmo, fuerza y respaldo han decidido acompañarme en esta nueva lucha para servir a México. Estoy aquí por la misma razón que ustedes, porque nos inspira el amor por México y el sueño de lograr un mejor país. Me emociona ver sus rostros, sus sonrisas, su alegría y el deseo de transformar nuestra patria. Me motiva escuchar las voces de todas y todos ustedes, de los petroleros, de los elecistas, de los etecistas, de las organizaciones populares. Sus gritos de aliento, esas son las voces de la nueva esperanza de México. Aquí queda claro que el PRI está más vivo que nunca, que tenemos una oportunidad y reto histórico y juntos vamos a lograr la victoria. Me anima el empuje y convicción con que me respaldan. Me siento arropado y apoyado por el priismo, por todos y cada uno de ustedes. Con su apoyo, hace unos momentos entregué a la Comisión Nacional de Procesos Internos mi solicitud de registro como precandidato a la presidencia de la República. Bueno, pues ahí está parte del discurso de Peña Nieto. Ya estábamos aquí analizando. Les comento que a mi forma de ver toma varias frases y varias ideas, no tal cual, pero sí en la forma de expresarlas de Luis Donaldo Colosio. No sé cómo lo ven. Sí, todos recordamos ese célebre discurso del 6 de marzo del 94. Así es. El monumento a la revolución, que fue un parteaguas en la historia política nacional. Nunca antes se había visto un distanciamiento de esa manera de la imagen presidencial. Entonces me parece muy interesante el fenómeno de unidad que están logrando los priistas. Habrá que ver qué papel, qué rol juega Manlio Fabio Beltrones en esta dinámica, en la cual él aceptó no competir por la nominación del PRI a la presidencia de la República. Son muchos factores interesantes que habrá que esperar en su momento a ver qué nos dicen. Y precisamente uno de los grandes ausentes durante el evento de registro fue el senador Manlio Fabio Beltrones. Híjole, ahí sí, pues va a ser muy, muy interesante ver lo que pasa con Manlio. Pues no, ahí la unidad, pues no sé si se rompió, habrá que analizarlo más.
Hubo pues ahí una fricción, yo creo, muy severa para el hecho de que no se registrara. Va a ser complicadísimo, yo creo, y me imagino que va a ser complicado ver este tema desde afuera, ¿no? Tendremos que estar muy metidos en el nacional para poder hablar de ese tema ampliamente, pero bueno, va a ser interesante. Y bueno, lo que yo les comentaba, ¿no? Estamos otra vez como regresando a los 80s. Todos hablan de amor. Aquí veíamos a Peña diciendo del amor que tenemos por la patria. También veíamos a AMLO decir lo mismo con su nación del amor, amorosa. Josefina también marcaba un speech parecido. Su último informe. Entonces yo creo que estamos regresando a ese amor. Y no sé si sea también que estuvimos en una guerra metidos contra el narco, ¿no? Es ese efecto donde ya termina o estamos viendo la guerra y estamos metidos en ese ambiente y de repente salen los personajes políticos a hablarnos de amor y de etcétera, como pasó en esa época, ¿no? Y va a ser interesante ver a quién realmente le compran ese speech. Yo no veo a un Andrés Manuel que sea tan fácil venderte ese speech por todo lo que llevó, ¿no? Estos 6 años de enfrentamiento, no simplemente contra Felipe Calderón, sino contra de repente instituciones. El mismo Enrique Peña Nieto, ¿no? Señalado como parte de la mafia del poder. Bueno, y él trae un discurso muy raro de repente, ¿no? De repente es muy raro escucharlo a él decir, no, nosotros estamos en la República del Amor y bla, bla, bla. Salían a decir que el PRD está unido y veías a todos con una cara de híjole, yo no quiero estar aquí. Ajá, porque te toca estar ahí, ¿no? Pero no lo vi convencido y no vi a los actores políticos, por ejemplo, Ebrard, completamente convencido de todo este proyecto. Pero bueno, llegamos a este punto. Va a ser interesante lo que va a pasar con estos speech. Recordemos que vamos a tener 2 meses que no lo vamos a escuchar ni de Andrés Manuel ni de Peña, como debería ser, ¿no? Que en realidad no es tanto así de no escucharlos, que no salgan de sus casas, que estén, no. Lo que maneja, bueno, son spots, no pueden salir en spots diciendo voten por mí, etcétera. Ni los panistas pueden decir voten por mí, sino dirigiéndose a panistas únicamente, voten por mí en la elección interna, ¿no? Nada más. Es un esquema muy interesante. Si me permites, acotando un poquito del tema anterior, me parece ahí que en el caso del PRI, Manlio Fabio Beltrones, hay un tema en la convocatoria. Me parece que ese es el fondo del asunto. Pedro Joaquín Codwell, que es el presidente de la Comisión de Procesos Internos, es un factor importante ahí, senador, cercano a Manlio Fabio. Parece ser que hubo una modificación ahí, digamos, de escritorio de último momento por parte de Humberto Moreira, en el sentido de que los gobernadores no se les iba a poder impedir que se manifestaran abiertamente, ¿no? Algunos sectores lo ven eso como el surgimiento otra vez de la cargada, el posicionamiento masivo. Habrá que esperar los tiempos electorales. Algo que me llama mucho la atención es precisamente lo que mencionan ahorita en el aspecto de las precampañas. Vemos que declaraciones del presidente del IFE, Zurita, en el sentido de decir, bueno, Enrique Peña Nieto, en virtud de ser precandidato único, López Obrador, en virtud de ser precandidato único, aunque aún no se ha registrado, incluso en un método que no está ni siquiera contemplado en los estatutos del PRD, de las encuestas, habrán de formalizarlo de acuerdo a su legislación interna. Entonces, en la estrategia política habrá que ver ese acceso a los tiempos de radio y televisión, que a partir de la reforma constitucional electoral del 2007 son monopolio del IFE, su repartición, y a la cual van a tener acceso los precandidatos de Acción Nacional. Habrá que ver qué tanto les beneficia, qué tanto les perjudica, qué tanto saturan la imagen de la ciudadanía, qué tanto lanzan propuestas innovadoras, dirigidas, claro, con esa acotación al universo electoral de ese proceso, en este caso miembros activos y adherentes del Partido de Acción Nacional. Ahora, ¿crees que es un beneficio para el PAN el tener estos 2 meses de más al aire? Considero que esa evaluación la vamos a ver una vez que transcurran esos 2 meses, del uso que le den los precandidatos, si saben utilizar una estrategia adecuada de comunicación política y saben posicionarse, o si se enfrascan en descalificaciones entre ellos, o bien en mensajes repetitivos que fastidian al electorado. Esa situación la vamos a ver cuando concluya el proceso interno del PAN. ¿Viste el debate de los aspirantes a la presidencia de la República por el PAN?
Directamente en vivo no lo vi, pero sí me informé al respecto. Bueno, un debate muy criticado, un debate que en teoría, bueno, al ser transmitido por internet, daba la oportunidad a los usuarios de poder interactuar y de hacer las preguntas, y resulta que al final las preguntas eran hechas por equipos de campaña de los aspirantes, por etcétera, ¿no? Por personas cercanas al ámbito político del PAN. Yo creo que eso también lo deben cuidar mucho ellos, ¿no? Si quieren utilizar bien de manera que impacte más, deberán evitar sus intentos de debates, por decirlo así. Me parece ahí que la situación se creó mucha expectativa con este debate, creo que fue en Uno Noticias, que iba a haber participación de Twitter y al final se cayó. Me parece que hay dos situaciones ahí. Una, el no estar en pleno proceso electoral o precampaña. Por ahí tal vez quisieron cuidarse un poquito los tres precandidatos. Y por la otra, la apertura, digamos, es un medio un poquito cerrado. No todos los mexicanos tenemos acceso. Pero sin duda alguna me parece, y como bien me permito repetirlo, ese uso en cuanto a la estrategia de comunicación política que se le dé a la precampaña, o lo puede beneficiar al partido o lo puede perjudicar. Depende del uso, depende de las estrategias, depende de los mensajes que se transmitan. Esa ventaja, ese posicionamiento o ese hastío que se pueda generar. Habrá que tener mucho cuidado en ese sentido. Muy bien, comentaba sobre la convocatoria del PRI. Precisamente el senador Beltrones estaba molesto por ahí por los candados que se le hicieron, y será parte de lo que formó la bomba de hoy. ¿Les parece si vemos el video de lo que aconteció hoy en el Consejo Político Nacional del PRI? Sí, vamos a ver a Humberto Moreira. Donde triplicamos las camas de hospital sensables en 5 años. Pero un estado también que tuvo un gobernador que confió en su gente, en su equipo, de gente que logró responder con talento y de algunos que fallaron también. Hoy llego con ustedes a decirles que presento mi renuncia como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Lo presento porque lo más importante que tenemos los priistas es nuestra institución y nuestro instituto político. Porque no va a permitir que por una guerra mediática se esté tratando de dañar a mi partido que tantas oportunidades me ha dado. Lo hago también porque provengo del estado que ha dado los mejores resultados al PRI a nivel nacional. Y lo hago también porque confío en un hombre que es la esperanza de México, que es Enrique Peña Nieto. Hoy quiero agradecerles a todos y a todas ustedes. Quiero agradecerles a los sectores y organizaciones, a los comités estatales, a todos ustedes. Quiero agradecerle a David Penchina, que por aquí debe estar, que se despertaba a las 5 de la mañana todos los días a tratar de dar la batalla para defender a su presidente. Quiero agradecerle a Raúl Cervantes. Bueno, ahí las palabras de Humberto Moreira, hoy hace rato por la mañana en el CEN del PRI, donde bueno, anuncia que por una guerra mediática decide mejor hacerse a un lado. ¿Qué marcan los estatutos del PRI? Bueno, marcan que por prelación la Secretaría General asume la presidencia, en este caso, bueno, Cristina Díaz la asumirá, tiene 60 días para convocar al Consejo Político Nacional nuevamente y que escojan al presidente sustituto. Se barajean varios nombres, les comentaba por ahí en qué encuadra Chona Orihuela. Bueno, uno de los posibles es Emilio Gamboa, patrón, porque vimos lo que aconteció con Humberto Moreira, de que le estuvieron sacando, bueno, las cuentas de su estado que gobernó. Si metieran a otro gobernador, bueno, sucedería lo algo mismo, parecido, ¿no? Siempre hay alguna cifra que es impactante ante los medios y que dicen dónde quedó, y sobre todo en un estado donde se manejan cifras de millones. Entonces, parecería lógico que Emilio Gamboa entrara al relevo para evitar precisamente ese tipo de confrontaciones. ¿Y quién sube en la CNOP? Precisamente Chona Orihuela, que tendría en sus manos casi la senaduría por la vía plurinominal. ¿Cómo ves, Luis? Híjole, pues sí, complicado lo que mencionan. Creo que
Aquí al final se tomó una decisión más que nada política, y de cuidar el aspecto Peña Nieto y cuidarlo muchísimo, tratarlo de que no le pegaran los golpes mediáticos que de repente le soltaron a Humberto Moreira. Me queda claro que Humberto Moreira fue un presidente muy bueno para el PRI, le ganó todas, él mismo lo decía, a todas las que compitió, todas las gané. Y escuché, de hecho, de repente como un tono de reclamo, ¿no? Ingratitud, ¿no? Ajá, así de, bueno, sí amo mi partido, al principio lo decía, él me ha dado mucho, bla, 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 pero yo llegué y les gané 5 de 5. No había visto, yo no había, él mismo dice, no había habido una presidencia en mucho tiempo que lograra esto, y vine y les gané las 5 de 5, y si me dejan me voy con todo. Pero bueno, los golpes mediáticos, no sé si habrá sido también estrategia de los otros partidos, ver que te están ganando todas las que todas donde te la están jugando, y pues te lo tienes que tumbar, ¿no? Si te está dando, recordemos que era un buen presidente, muy mediático, llegaba aquí en el cierre de Fausto y se ponía a bailar, aunque tenga todas las presiones del mundo, porque ya en ese momento era donde estaba más caldeado todo, y él se pone a bailar, entonces le dio un aspecto diferente al priismo nacional. Muy interesante lo que pasa, como tú lo dices, se manejan muchísimos nombres, va a ser una persona clave y va a ser alguien que probablemente lo ponga mismo Peña Nieto, porque tendrá que ser alguien que lo va a estar apoyando, que va a ser una de las personas clave. Recordemos que donde no puede ir el candidato, manda a su segundo al mando, que generalmente es el mismo presidente del partido. Y bueno, se va a poner interesante esto. No sé cómo les vaya a ir también al PRD, ¿no? También su cabeza ya muchos la piden. El PAN, Chucho pues... Zambrano. Ajá, el PAN también tiene algunos golpes, no tanto. Yo creo que sí lo vamos a ver todo el proceso. Y bueno, interesante lo que pasó ahí en el prismo, ¿no? No sé. ¿Para bien o para mal para el PRI? Me parece que esa situación va de la mano con la situación de Manlio Fabio. Ciertamente es una estrategia de protección política. El golpeteo mediático que se venía sobre Moreira y en consecuencia sobre el candidato Peña Nieto es Importante, ¿no? muy importante. Había que proteger esa figura. Me parece una estrategia adecuada de los periodistas. Sin embargo, habrá que esperar qué efecto tiene el nuevo liderazgo del PRI, hacia dónde va a cargar la balanza. Porque si bien es cierto que va en todo momento a fortalecer la estrategia y la candidatura de Peña Nieto, habrá que ver qué tanta injerencia, qué tanta ascendencia tiene sobre el nuevo dirigente nacional, quien resulte electo, el mismo grupo de Manlio Fabio Beltrones. Me parece que es una estrategia interesante en este esquema incluso de negociaciones internas. Vimos varios reclamos por ahí en Chiapas, en las listas plurinominales, algunas negociaciones por ahí en virtud de ese convenio que firmó Moreira con el líder de Nueva Alianza y del Partido Verde. Algunos sectores no quedaron muy satisfechos con ese esquema de negociaciones, entonces habrá que ver de qué manera esas facturas políticas tratan de saldarse. Me parece que están muy a tiempo, fue una estrategia adecuada el hacerlo en este momento, cuando todavía no inicia la precampaña, cuando todavía no inician las campañas. No le va a alcanzar a afectar tanto a Peña Nieto, y considero que pues habrá que esperar a ver qué decisión toma ese Consejo Político Nacional del PRI. Hay que ver quién tiene el mayor número de consejeros. Desconozco a fondo esa situación, ustedes que conocen las cuentas en ese Consejo Político Nacional, a qué grupo favorecen, y eso nos podrá dar luz para saber quién podría ser el nuevo dirigente. Así es, bueno, pues Peña Nieto tiene al parecer mayoría, y seguramente, bueno, se manejaban, ¿no? Se barajeaban, cuando Humberto Moreira participó, se barajeaban otros nombres, ¿no? El mismo Emilio Gamboa, Fidel Herrera, pero Fidel Herrera difícilmente por ser exgobernador. Con problemas ahorita de inseguridad bárbaros. Sí, difícilmente el PRI se va a arriesgar nuevamente a un mismo, gobernador, ¿no? O exgobernador. Y entonces, bueno, parece que el panorama se aclara bastante para Emilio Gamboa. Vamos a ver qué también resulta, y sobre todo que está en buenos términos con Enrique Peña Nieto como con el senador Manlio Fabio Beltrones. Así es, y bueno, como lo decíamos, ¿no? Va a haber una balanza ahí interesante de los poderes, y pues sí, fue algo sorpresivo para muchos. Yo ayer en un servicio de noticias leía también que ya era que mismo
Peña Nieto decía, bueno, ya es el momento de ver si de la permanencia o Convocaba no. esa decisión personal, ¿no? Sí. Ajá, pero se la Como dejaba a él diciendo, ya, diciendo- Sí. como diciendo, ya renuncia, por Sí, favor. sí, porque- sí, Sí. y probablemente no. Viene justo después de su registro, ya cuando no hay nadie más, cuando no se puede registrar nadie más, cuando él va a ser el candidato, bueno, ahora sí viene la decisión, ¿no? ¿Les parece si vamos a una pausa musical y regresamos para analizar las encuestas que salieron, que publica hoy Mitofsky, referente precisamente a la elección a la presidencia a la presidencia de la República del 2012? Bien, regresamos a Generación 21. Luis, por favor, si nos recuerdas las formas de contacto. Claro que sí, Generación 21 en Facebook, búsquenos ahí. También, pues, el Facebook, nuestro correo es generacion.21@live.com. Ahí estamos, pues, recibiendo todos los comentarios. Si te parece, nos dejaron ayer en los comentarios en, Sí, claro. en Facebook. A Luis F. Guerrero, a Nayeli Ávila, a Sandra Angeli Tapia y Alex Raigosa, que también fan del Sport Show. El único Angeli, nos- que también, bueno, es subcampeona estatal de oratoria, que también está el compromiso de que invitarla. venga, trae por ahí un programa interesante, precisamente en cuanto a capacitación de personas de oratoria sin fines partidistas, ¿no? Entonces, bueno, ojalá en alguno de estos días nos pueda acompañar. El día de hoy se publicaron las encuestas del mes de noviembre de Mitofsky y hay números interesantes. Le pedimos a ver a Anthony a ver si nos puede poner en pantalla cómo van los partidos. Vemos a un PRI, vemos ahí ya en pantalla a un PRI que, bueno, vemos la opinión de la gente respecto a los partidos políticos. Vemos que la opinión buena a favor del PRI es mayoritaria. El PAN va en un crecimiento y en un ascenso considerable. Lo mismo pasa con sus candidatos, sobre todo con una que va en pleno ascenso y que parece será la candidata de la derecha. El PRD, bueno, con una percepción mala. El Verde, etcétera. Los partidos chicos se mantienen con una percepción, bueno, ligeramente, algunos tendientes Positivo. más a la mala, ¿no? Sobre todo el El Partido PT. del Trabajo, que tiene la opinión más mala de todos los partidos, ¿no? Y tanto, bueno, también por la inercia de Andrés Manuel López Los Obrador. spots, ¿no? Que han transmitido Así es, y en la siguiente, ahí vemos, bueno, precisamente la pregunta muy clara de Mitofsky: ¿quién Sí. le gustaría que fuera el próximo presidente del país? Vemos que Enrique Peña Nieto tiene el 33.1% en octubre y baja En noviembre. más de un punto porcentual en noviembre. Aguas, que si empieza a bajar de un punto porcentual por mes, Se lo llevan, ¿eh? Sí lo se lo alcanzan. llevan. complicado. ¿Por qué? Andrés Manuel López Obrador, Creció. muy atrás, 9.8, crece casi un Casi punto un punto. porcentual, llega a 10.7, pero bueno, crece. Josefina Vázquez Mota crece también, pero Poco, muy un poco. poco. Muy poco. Santiago Krill decrece, se quedan más que nada, se queda muy igual Josefina, Santiago Krill, Ernesto Cordero, en la percepción general. No recordar, bueno, que ellos todavía no definen a su candidato y bueno, puede ahí un poco influir eso. Marcelo Ebrard, que ya no está en la contienda, bueno, pues baja, y Manlio Fabio Beltrones, que también está fuera de la contienda, pues baja por ahí Interesante. eso. Y vemos los aspirantes del PAN, cómo vienen desde diciembre del 2010, hace un año. Veíamos un escenario totalmente diferente, con Santiago Krill a la cabeza con 40%, 16% de Josefina Vázquez Mota y Un tan 8. solo el 8% de Ernesto Cordero. Y la situación, bueno, vemos ahí Invertido. las líneas, ¿no? Totalmente invertido. Josefina Vázquez Mota con un 52%, Santiago Krill con un 35% y Cordero, por más que diga que el ya eterno superó 8, que ya superó a Santiago Krill, es falso, va en último lugar. Ernesto Cordero parece ser pues un sparring más para Josefina Vázquez Mota. Vamos a ver cómo sigue el proceso del PAN. En cuanto al PRI, bueno, la imagen promedio anual de Enrique Peña Nieto en el 2007, bueno, tenía una imagen positiva del 25%, ahorita va en 42%.
en el 2011, tiene una imagen muy buena. Y la negativa, bueno, creció también, pero no con la misma línea. Uh-huh. Sí, y ahí vemos ya en la siguiente precisamente cómo ha ido modificándose por cada mes, y vemos una línea hacia abajo, precisamente en la imagen positiva, Así que pues aguas ahí para Enrique Peña Nieto, pues la imagen positiva va decreciendo. Parece poco, son 3 puntos porcentuales de un mes a otro. No es nada. Y pues parece ser nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a ver cómo sigue la imagen de Peña Nieto, que también en negativa crece 1 punto porcentual. López Obrador, bueno, esta imagen sí es... Y muy interesante, ¿no? Bueno, sí, es muy rara. Vemos claramente en el 2006 cómo se encuentra ahí. Del 2001 al 2005 la imagen era muy positiva, a llegar hasta 41%, que es la que tiene actualmente Enrique Peña Nieto. En el 2006, cuando el peligro para México, 29. O sea, un bajón impresionante, y de ahí, bueno, una declive muy pronunciada, a llegar, bueno, ahorita a un 18%, que ya parece que va a la alza con este nuevo López Obrador que vemos saliendo en los medios. AMLO. Sí, ya lo vemos, es el recargado, ¿no? Sí, ya. Amor para todos. Y bueno, la negativa también va decreciendo. O sea, parece que entra en competencia y parece que esas líneas se van conjuntando para entrar en competencia el año que entra. Y bueno, vamos a ver si tenemos un proceso cerrado. Y bueno, ahí vemos la imagen precisamente de cómo se ha ido modificando mes a mes. Y bueno, hasta ahí le dejamos con las encuestas. Rápidamente, ¿cómo ves las encuestas? ¿Parece que Josefina crece? Sí, es interesante ese fenómeno, cómo se ha revertido. En un inicio de la contienda interna parecía que se le iba a llevar de calle Santiago Krill. Muy bien. Luis, ¿cómo ves? Interesante. Lo que me llama mucho la atención, tienen los mismos números Peña ahorita que los que tenía Andrés Manuel cuando perdió, ¿no? Sí, si no se cuida, se lo tumban, Aguas, ya tienen la experiencia, y Andrés Manuel, bueno, parece que a final de cuentas muchos esperaban una contienda muy polarizada para Enrique Peña Nieto. Parece que tendrá contrincantes, sobre todo en la imagen de Josefina Vázquez Mota. Bueno, es momento de despedirnos. Se acabó el tiempo, se pasó muy rápido. Sí, hombre. Heriberto, muchas gracias por haber estado el día de hoy. A ustedes les agradezco la invitación, muy ameno el programa, y espero me concedan estar por aquí en alguna otra ocasión. Claro que sí. Luis, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Les recordamos nuestras formas de contacto. Ahí en Facebook, búsquenos como Generación 21. Y bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Jordi Arrez, es viernes. Disfrute su fin de semana. Hágalo con moderación. Nos escuchamos el próximo lunes para los que les gustan los deportes a las 12 del día, Sport Show. Y el próximo viernes con más de la política, con una visión juvenil en Generación 21. Nos vemos. Hasta el próximo viernes. Generación 21 ha llegado a su fin. Que disfruten su fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes en Generación 21. La política desde una visión joven.